Buenas tardes, mi nombre es Jonathan Titueña, soy estudiante de la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE y este es un video tutorial sobre el Big Data para la materia de manufactura integrada por computadora. Los temas a tratar en este video tutorial serán los objetivos que tiene este video, una breve introducción a lo que es el Big Data, daremos una definición formal, hablaremos de las tecnologías que se emplean actualmente y los campos de aplicación de lo que es el Big Data. Entonces empezamos con los objetivos. Los objetivos es conocer qué es el término de Big Data, cuáles son las tecnologías que se emplean actualmente y qué utilidad tiene el Big Data dentro de los diferentes campos de la vida, por así decirlo. En la introducción, bien, Big Data, macrodatos, datos masivos, inteligencia de datos o datos de gran escala, como se lo conoce, es un concepto que hace referencia a un conjunto de datos tan grandes que aplicaciones informáticas tradicionales de procesamiento de datos no son suficientes para tratar con ellos y los procedimientos usados para encontrar patrones repetitivos dentro de esos datos. Bien, entonces los textos científicos en español con frecuencia se usa directamente este término en inglés, Big Data, tal como aparece en uno de los libros más conocidos de este tema, de Victor Schomburger, conocida como la revolución de los datos masivos. Es también la disciplina dedicada a los datos masivos. Esta se enmarca en el sector de las tecnologías de la información y la comunicación. Esta disciplina se ocupa de todas las actividades relacionadas con los sistemas que manipulan un gran conjunto de datos. Las dificultades más habituales vinculadas a esta gestión de estas cantidades de datos se encuentran en la recolección y almacenamiento de los mismos, así también como búsqueda, compartición, análisis y visualización. Para la creación de informes estadísticos, la tendencia a manipular enormes cantidades de datos se debe a la necesidad en muchos casos de incluir dicha información para crear informes estadísticos y modelos predictivos utilizados en diversas materias como los análisis de negocio, publicitarios, los datos de enfermedades infecciosas, el espionaje y seguimiento de la población o la lucha contra el crimen organizado, entre los diferentes campos de aplicación que tiene este término de Big Data. Entonces, el límite superior de procesamiento ha ido creciendo a lo largo de los años y se estima que el mundo almacenó el que el mundo almacenó unos 5 zettabytes en el 2014. Es decir, que si se pone esta información en libros, convirtiendo las imágenes y todo eso a su equivalente en letras, se podría hacer una pila de 4.500 pilas de libros que puedan llegar hasta el sol. Es así como la cantidad de datos que se ha almacenado hasta ahora. Y los científicos con cierta regularidad encuentran límites en el análisis debido a la gran cantidad de datos en ciertas áreas, tales como la meteorología, la genómica, la conectómica y las complejas simulaciones de procesos físicos, y además las investigaciones realizadas con los procesos biológicos y ambientales. Las limitaciones también afectan a los motores de búsqueda en Internet y a los sistemas de finanzas y a la informática de negocios. Los datasets, como se les conoce, crecen en volumen debido en parte a la recolección masiva de información que procede de los sensores inalámbricos y los dispositivos móviles. En el constante crecimiento de los históricos de aplicaciones, como son los registros, cámaras utilizados en sistemas de teledetección, micrófonos, lectores de identificación por radiofrecuencia.
La capacidad de la tecnología per cápita a nivel mundial para almacenar los datos se dobla aproximadamente cada 40 meses desde los años de 1980 y se estima que en el 2012 cada día fueron creados cerca de 2.5 trillones de bytes de datos. Ahora daremos una definición de lo que es el Big Data. Bien, el Big Data o macrodatos como se lo conoce es un término que hace referencia a una gran cantidad de datos tal que supera la capacidad del software convencional para ser capturados, administrados, procesados en un tiempo razonable. El volumen de los datos masivos crece constantemente. Como ejemplo, en el 2012 se estimaba su tamaño de entre una docena de terabytes hasta varios petabytes de datos en un único conjunto de datos. En la metodología MIC 2.0, la cual se dedica a investigar temas relacionados con la gestión de información, definen a Big Data en términos de permutaciones útiles, complejidad y dificultad para borrar registros individuales. Se ha definido también como los datos lo suficientemente masivos como para poder poner de relieve cuestiones y preocupaciones en torno a la efectividad del anonimato desde una perspectiva más práctica que teórica. En el 2001, en un informe de investigación que se fundamentaba en congresos y presentaciones relacionadas, la Meta Group, ahora Gartner, definía el crecimiento constante de datos como una oportunidad y un reto para investigar en el volumen, la velocidad y la variedad. Actualmente el grupo Gartner continúa usando datos masivos como referencia. Además, grandes proveedores de mercado de datos masivos están desarrollando soluciones para atender las demandas más críticas sobre cómo procesar tal cantidad de datos como MapR y Cloudera. Ahora vamos a hablar acerca de las tecnologías que se utilizan. Bien, existen muchas herramientas para tratar con Big Data. Algunos ejemplos incluyen Hadoop, NoSQL, Cassandra, inteligencia empresarial, aprendizaje automático y MapReduce. Todas estas herramientas que se mencionaron tratan con tres tipos de datos dentro del Big Data, por así decirlo, y son los datos estructurados. Estos datos tienen definido su longitud y su formato, como las fechas, los números o las cadenas de caracteres. Estos se almacenan en tablas. Un ejemplo son las bases de datos relacionales o los almacenes de datos. También tenemos los datos no estructurados. Estos datos en el formato tal y son los datos en el formato tal y como fueron recolectados. Carecen de un formato específico. No se pueden almacenar dentro de una tabla ya que no es posible desgranar su información y no es posible desgranar su información a tipos básicos de datos. Algunos ejemplos son los PDFs, los documentos multimedia, correos electrónicos o documentos de texto. También existen los datos, los que son denominados como semiestructurados. Estos datos no se limitan a campos determinados, pero contienen marcadores para separar de los diferentes elementos que estos poseen. Es una información poco regular como para ser gestionada de una forma estándar. Estos datos poseen sus propios metadatos semiestructurados que describen los objetos y las relaciones entre ellos y pueden acabar siendo aceptados por convención. Como ejemplo de este tipo de datos tenemos los archivos que son tipo hojas de cálculo, los archivos HTML, los XML, los JSON. Bien, dentro de las tecnologías del Big Data está en lo que es en el campo de lo que se refiere a la captura de los datos y surge
Y surge la pregunta, ¿de dónde provienen todos estos datos? Estos los fabricamos directa o indirectamente, segundo tras segundo. Por ejemplo, un iPhone hoy en día tiene más capacidad de cómputo que la NASA cuando el hombre llegó a la Luna, por lo que la cantidad de datos generados por persona y en unidad de tiempo es demasiado grande. Catalogamos la procedencia de los datos según las siguientes categorías, que son los generados por las personas. Estos surgen del hecho de enviar correos electrónicos o mensajes por WhatsApp, como un ejemplo, por publicar un estado en Facebook, tuitear contenidos o responder a una encuesta por la calle. Esas son cosas que se hacen a diario y se crean nuevos datos y metadatos que pueden ser analizados. Se estima que cada minuto al día se envían más de 200 millones de correos electrónicos, se comparten más de 700.000 piezas de contenido en Facebook, se realizan 2 millones de búsquedas en Google o se editan 48 horas de video en YouTube. Por otro lado, las trazas de utilización en un sistema ERP, incluir datos, incluir registros en una base de datos o introducir información en una hoja de cálculo son otras formas que también generan estos datos. También tenemos los datos que se generan por transacciones de datos. Estos se refieren a la facturación, las llamadas o las transacciones entre cuentas que generan información eh, que puede contener datos relevantes. Un ejemplo más claro lo encontraremos en las transacciones bancarias, por ejemplo, lo que el usuario conoce como un ingreso de X número de dólares. La computación lo interpretará como una acción llevada a cabo en una fecha y un momento determinado, en un lugar concreto, entre unos usuarios registrados y más metadatos que se pueden incluir. También tenemos los datos que provienen del marketing electrónico y web. Estos generan una gran cantidad de datos cuando se navega por Internet. Con la web 2.0 se ha roto el paradigma webmaster, contenido lector, y los mismos usuarios se convierten en creadores de contenido gracias a su interacción con el sitio. Existen muchas herramientas de seguimiento utilizadas en su mayoría con fines de mercadotecnia y análisis de negocio. Los movimientos de ratón quedan grabados en mapas de calor y se registran de cuánto pasamos en cada página y cuándo las visitamos. También tenemos los datos procedentes de máquina a máquina, conocido como Machine to Machine, por sus siglas en inglés M2M. Son las tecnologías que comparten los datos con dispositivos como medidores, sensores de temperatura, sensores de luz, de altura, de presión, de sonido, transformación de las magnitudes físicas o químicas, y las convierten en datos que las convierten en datos. Existen desde hace muchas décadas, pero la llegada de las comunicaciones inalámbricas como Wi-Fi, Bluetooth, RFID han revolucionado el mundo de los sensores. Algunos ejemplos son los GPS en la automoción o los sensores de signos vitales en la medicina. También tenemos los datos biométricos. Estos son un conjunto de datos que provienen de la seguridad, defensa y servicios de inteligencia. Son cantidades de datos generados por los lectores biométricos como escáneres de retina, escáneres de huellas digitales o lectores de cadenas de ADN. El propósito de estos datos es proporcionar mecanismos de seguridad y suelen estar custodiados por los ministerios de defensa y departamentos de inteligencia. Un ejemplo de la aplicación es el cruce de ADN entre una muestra de un crimen y una muestra en una base de datos. Tenemos la tecnología en la transformación. Una vez encontradas las fuentes de datos necesarias, como se mencionó anteriormente, muy posiblemente
dispongamos de un sinfín de tablas de origen que no estarán relacionadas. El siguiente objetivo es hacer que los datos recojan en un mismo lugar, que los datos se recojan en un mismo lugar y darles un formato. Aquí entran en juego plataformas para extraer, transformar y cargar, conocidas como ETL, cuyo propósito es extraer los datos de las diferentes fuentes de sistemas para después hacer transformaciones, es decir, conversiones de datos, limpiezas de datos sucios, cambios de formato, entre otras cosas. Y finalmente, encargar los datos en la base de datos o almacén de datos especificada. Un ejemplo de una plataforma ETL es Pentaho Data Integration, más concretamente con su aplicación Spum. Luego viene el almacenamiento NoSQL. El término NoSQL se refiere a Not Only SQL, no solo SQL, y son sistemas de almacenamiento que no cumplen con el esquema entidad-relación. Proveen un sistema de almacenamiento mucho más flexible y concurrente y permiten manipular grandes cantidades de información de manera mucho más rápida que las bases de datos relacionales. Distinguimos cuatro grandes grupos de bases de datos no SQL, como son el almacenamiento clave-valor o key-value en inglés. Los datos se almacenan de una forma similar a los mapas o diccionarios de datos, donde se accede al dato a partir de una clave única. Los valores o datos son aislados e independientes entre ellos y no son interpretados por el sistema. Pueden ser variables simples como enteros o caracteres u objetos. Por otro lado, este sistema de almacenamiento carece de una estructura de datos clara y establecida, por lo que no requiere un formateo de datos muy estricto. Son útiles para operaciones simples basadas en claves. Un ejemplo es el aumento de velocidad de carga de un sitio, que puede utilizar diferentes perfiles de usuario, teniendo mapeados los archivos que hay que incluir según el ID del usuario y que han sido calculados con anterioridad. Apache Cassandra es la tecnología de almacenamiento clave-valor más conocida por los usuarios. Tenemos también el almacenamiento documental. Las bases de datos documentales guardan un gran parecido con las bases de datos clave-valor, diferenciándose en el dato que guardan. Si en el anterior no se requería una estructura de datos concreta, en este caso los datos serán semiestructurados. Estos datos pasan a llamarse documentos y pueden estar formateados en XML, JSON, Binary, JSON o el que acepte la misma base de datos. Todos los datos tienen una clave única con la que pueden ser accedidos e identificados explícitamente. Bien, Couch o MongoDB son las tecnologías más conocidas y hay que hacer mención especial a MapReduce, que es una tecnología de Google, inicialmente diseñada para su algoritmo PageRank, la cual permite seleccionar un subconjunto de datos agrupados o reducidos y cargarlos en otra colección, y a Hadoop, que es la tecnología de Apache diseñada para almacenar y procesar grandes cantidades de datos. Posteriormente viene el análisis de datos. Teniendo los datos necesarios ya almacenados según diferentes tecnologías de almacenamiento que se mencionó anteriormente, nos daremos cuenta que necesitaremos diferentes técnicas de análisis de datos como las siguientes. Una de las técnicas es la asociación. Esta permite encontrar relaciones entre diferentes variables bajo la premisa de causalidad
Se pretende encontrar una predicción en el comportamiento de otras variables. Estas relaciones pueden ser los sistemas de ventas cruzadas en los comercios electrónicos. También tenemos la técnica de minería de datos o data mining. Tiene como objetivo encontrar comportamientos predictivos. Engloba el conjunto de técnicas que combinan métodos estadísticos y de aprendizaje automático con almacenamiento en bases de datos. Está estrechamente relacionada con los modelos utilizados para describir patrones en grandes cantidades de datos. También tenemos la agrupación o clustering. Este análisis de clústeres es un tipo de minería de datos que divide grandes grupos de individuos en grupos más pequeños de los cuales no conocíamos su parecido antes del análisis. El propósito es encontrar similitudes entre estos grupos y descubrimiento de nuevos grupos, conociendo cuáles son las cualidades que lo definen. Es una metodología apropiada para encontrar relaciones entre resultados y hacer una nueva evaluación preliminar de la estructura de datos analizados. Existen diferentes técnicas y algoritmos de clusterización. La siguiente técnica para el análisis de datos se la conoce como el análisis de texto. Gran parte de los datos generados por las personas son textos, como correos, búsquedas web o contenidos. Esta metodología permite extraer información de estos datos y así modelar temas y asuntos o predecir palabras. Y finalmente viene la que es la visualización de datos. Tal y como el Instituto Nacional de Estadísticas dice en sus tutoriales, una imagen vale más que 1000 palabras o que 1000 datos. La mente agradece mucho más una presentación bien estructurada de resultados estadísticos en gráficos o mapas en vez de en tablas con números y conclusiones. En los macrodatos se llega un paso más allá. Parafraseando a Edward Tufte, uno de los expertos en visualización de datos más reconocidos a nivel mundial, dice: el mundo es complejo, dinámico, multidimensional, el papel es estático y plano. ¿Cómo vamos a representar la rica experiencia visual del mundo en la mera planicie? Entonces, aquí aparece Mondrian, la cual es una plataforma que permite visualizar la información a través de los análisis llevados a cabo sobre los datos que disponemos. Con esta plataforma se intenta llegar a un público más concreto y una utilidad más acotada, como un cuadro de mundo integral de una organización. Por otro lado, las infografías se han vuelto un fenómeno viral, donde se recogen los resultados de los diferentes análisis sobre nuestros datos y son un material atractivo, entretenido y simplificado para audiencias masivas. Ahora hablaremos de la utilidad de lo que es el tema del Big Data. Este conjunto de tecnologías anteriormente mencionadas se puede usar en una gran variedad de ámbitos, como son los siguientes. La democracia. Aquí en este ámbito, los datos masivos se usan habitualmente para influenciar el proceso democrático. Los representantes del pueblo pueden ver todo lo que hacen los ciudadanos y los ciudadanos pueden dictar la vida pública de los representantes mediante tweets y otros métodos de extender ideas en la sociedad. Las campañas presidenciales de Obama y Trump los usaron de manera generalizada y hay expertos que advierten de que hay que reinventar la democracia representativa, si no es posible que convierta en una dictadura de la información. Posteriormente vienen las empresas, como son las redes sociales. Cada vez más los internautas pueden subir
a las redes sociales toda su actividad y la de sus conocidos. Las empresas utilizan esta información para cruzar los datos de los candidatos a un trabajo, por ejemplo. Oracle ha desarrollado una herramienta llamada Taleo Social Sourcing, la cual está integrada con las APIs de Facebook, Twitter y LinkedIn. Gracias a su uso, los departamentos de recursos humanos pueden ver entrando la identidad del candidato, su perfil social y profesional en cuestión de segundos. Por otro lado, les permite crear una lista de posibles candidatos según el perfil profesional necesario y así pasar a ofrecer el puesto de trabajo al público mucho más objetivo. Por otro lado, Gate Gourmet, una compañía de catering para aerolíneas, experimentaba una tasa de abandono del 50% de sus trabajadores asignados al aeropuerto de Chicago y sospecharon que el problema existía en el tiempo dedicado al viaje. Para demostrarlo hicieron análisis juntando varios datasets de sus sistemas internos y de externos como datos demográficos, datos de tráfico y datos de usos de redes sociales. Los resultados que obtuvieron fueron patrones que relacionaban muy conscientemente la alta tasa de abandono con la distancia del lugar de trabajo y a casa y la accesibilidad del transporte público. Las empresas de consumo, como son Amazon, el líder en ventas cruzadas, el éxito se basa en la minería de datos masiva, basando los patrones de compra del usuario cruzados con los datos de compra de otro, creando así anuncios personalizados y boletines electrónicos que incluyen justo aquello que el usuario quiere en ese instante. También hay casos sin conexión de aplicaciones de macrodatos, los teléfonos móviles envían peticiones de escucha wifi a todos los puntos de acceso que se cruzan. Algunas compañías han decidido hacer un trazo de estas peticiones con su localización y dirección MAC para saber qué dispositivo hace cuál ruta dentro de un recinto. Y no hay que asustarse, ya que la dirección MAC no puede invadir la intimidad. Las grandes superficies aprovechan estos datos para sacar información como contabilizar cuánto tiempo pasan clientes en su interior, qué rutas siguen, dónde permanecen más tiempo, ya sea escogiendo un producto o tiempo de espera en caja, o cuál es la frecuencia de visita. Los, los deportes. En un ámbito profesional es donde se mueve tanto dinero y suele utilizar las nuevas tecnologías antes que los usuarios de base. Nos encontramos, por ejemplo, que el análisis de los partidos constituye una parte fundamental en el entrenamiento de los profesionales y la toma de decisiones de los entrenadores. Amisco es un sistema aplicado por los más importantes equipos de las ligas españolas, francesas, alemanas e inglesa desde el 2001. Ese consta de 8 cámaras y diversos ordenadores instalados en los estadios, que registran los movimientos de los jugadores a razón de 25 registros por segundo, y luego envían estos datos a una central donde hacen un análisis masivo de datos. La información que se devuelve como resultado incluye una reproducción del partido en 2 dimensiones, los datos técnicos, estadísticas y un resumen de los datos físicos de cada jugador, permitiendo seleccionar varias dimensiones y visualizaciones diferentes de los datos. También tenemos lo que es la investigación. En cuanto a salud y medicina, tenemos también en defensa y seguridad. Y tenemos el caso específico del proyecto Aloha. El proyecto Aloha ha sido indicado por una puesta en común en el Barcelona Supercomputing Center o BSC y Microsoft Research. El objetivo de este proyecto de Big Data quiere conseguir una optimización automática en despliegues de Hadoop en diferentes infraestructuras.
Esto ha sido todo acerca de lo que es el Big Data. Muchas gracias.